Bueno, ahora sí, ¿está Gustavo? ¿Sí? Está Gustavito Abel de Cloche del otro lado de la línea, está todavía en Buenos Aires, bueno, con algunas actividades y demás, así que lo hacemos vía telefónica. Gus, buen día, ¿cómo te va? Hola Wilde, buen día para vos, para todo el equipo de Integración 23, para toda la audiencia, para Diego, bueno, toda la gente de la radio FM del Sur. Bueno, ¿cómo está Buenos Aires por estos días, Gus? Y bueno, no sé, en cuanto a clima está un poquito mejor, digamos, en lo que hace a temperatura, pero en lo que hace a clima político y social está bastante complicado. Bastante complicado. Lo hemos visto seguramente por televisión. Ayer han habido escenas de represión sobre manifestantes jubilados, Sí. ¿no? Abuelos de 70, 80 años, rociados con gas pimienta. Bueno, es lo que se había visto la semana anterior también. Gus, ¿te Pero acordás? bueno, ¿Te acordás sí. respecto? Justo estaba hace un ratito leyendo el título de la represión para los jubilados y me retrotrajo a mis años viviendo ahí en Capital, cuando la líder de los jubilados era Norma Pla. ¿Te acordás que, bueno, Sí, dos por sí. tres, yo vivía a media cuadra del Congreso y dos por tres a Norma pobre se la llevaba a la ambulancia, ¿te acordás? Sí, yo recuerdo, bueno, fue la gran pelea de Norma Pla, incluso no sé si la gente recordará, pero se han vuelto a emitir los videos de aquellos tiempos en los cuales Norma Pla hizo llorar al ministro Cavallo, Claro. porque Norma Pla había ideado como una cacerola popular con chorizo a la pomarola, una cosa así que hacía en el frente de la casa del ministro de Economía de Menem, Domingo Cavallo. Y bueno, y en una de esas entró Cavallo, estuvieron hablando y Cavallo le dijo que él tenía su mamá que era jubilada, se puso a llorar y Norma Pla le decía: no llore, ministro, no llore, Sí, me acuerdo. casi maternalmente, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, fue una luchadora, sí, un emblema de la lucha por los derechos de los jubilados. Convengamos que, bueno, Claro. lo que están reclamando los jubilados no es ni siquiera un aumento, sino simplemente que lo que perdieron, porque el gran ajuste que se ha venido haciendo en los últimos meses lo pagó el sector pasivo. Entonces, lo que se quiere es que que se cumpla la ley que sancionó el Congreso y que vetó el presidente, y que representa un 8,1%. Estamos hablando en los salarios mínimos, 15.000, 16.000 pesos por mes, no sé, un caramelo por día, para poner un ejemplo. Las cuentas con las que asusta a veces el presidente cuando habla de que le van a desequilibrar fiscalmente el país, yo no sé, son esos inventos muy raros. Es como si yo te dijera, Will, que vos que hoy cobras una publicidad de 20.000 pesos, supongamos que tenés la suerte de cobrar hoy una publicidad de 20.000 pesos, entonces ¿qué hago? Digo, bueno, eso por estos artilugios que se suelen hacer de la mecánica financiera, yo te digo, bueno, vos vas a estar cobrando 900 millones de pesos en los próximos 10 años. Entonces crees un montón. Claro. Y no es verdad, ¿viste? Porque eso sería si vos cobras 20.000 pesos cada día, así como cobraste hoy, que cobres también 20.000 mañana, pasado, Ujú. y así sucesivamente, incorporándole los incrementos del 60% anual en el que tenemos la inflación actual. Por eso el presidente Milei llegó a una cifra insólita de 340.000 millones de dólares, que dice que le supondría este 8% de incremento a los jubilados, que no es incremento, sino que es simplemente lo que no se les aumentó por el desfasaje en el mes de enero, bueno, compensárselos desde el mes de abril. Pero bueno, estos números suelen manejarse así con liviandad y la gente dice, claro, está haciendo gobernabilidad. Eso es mentira. Nosotros, 40.000 millones de dólares. Imagínate que si fuera así, cada jubilado tendría que estar cobrando más o menos
90 millones de pesos, ¿no? Es una ridiculez total. No admite ningún análisis, ¿no? Pero bueno, digamos que el fuerte del argumento presidencial para el veto es el desfinanciamiento de las cuentas públicas, cuando todos sabemos que la reducción en la alícuota de los bienes personales, en todo lo que hace al blanqueo fiscal, en las concesiones que se hacen con el RIGI, todo eso hace que deje de percibir impuestos el gobierno nacional, que también uno podría decir, bueno, por ahí también puede abrir la cosa. Ahora, lo peor, si me da un segundito más para este tema, Wilde, vos sabés que lo peor que me pareció a mí de todo esto es una grieta, que es la peor de las grietas que planteó el presidente y que Macri también reconvino sobre esto, y que es que por darle este aumento del 8% a los jubilados se iba a, en alguna manera, a desfinanciar a la juventud, a condenar a la juventud. Y eso es peligroso, porque están poniendo, digamos, a los jóvenes en contra de los abuelos, es decir, están poniendo una grieta familiar o intergeneracional, si querés, en donde se pretende que si le das el aumento del 8% a los jubilados, estás condenando a la juventud. Y no es así, ¿viste? Porque digamos, hay recursos para las dos cosas, lo que pasa es que hay que ordenarlo. No hay que gastar $2.300.000 en vuelos aéreos presidenciales para acudir a cumbres de ultraderecha, en fin. Hay un montón de cosas que se pueden ordenar, ¿no? Pero bueno, digamos que en todo esto nadie tiene las ropas limpias, ¿no? Ni el oficialismo ni la oposición. Y en todo este juego en el medio están ahí los abuelos, los jubilados, a los cuales también les han recortado en PAMI los medicamentos. Entonces, bueno, yo por eso te decía que tal vez lo peor de todo esto es esta grieta de jóvenes contra abuelos. No sé si algunas personas habrán tenido la posibilidad de leer el cuento de Adolfo Bioy Casares, El diario de la guerra del cerdo, o la película de Torre Nilsson, La guerra del cerdo, que justamente en la ficción crea una guerra entre jóvenes y abuelos. Y bueno, pareciera que esto está pretendiendo ser llevado a la realidad en esta controversia, ¿no? Como si pagarle a los jubilados incidiera o hiciera efecto en la juventud, en el financiamiento de programas para la juventud, ¿no? Gus, para cerrar un poquito la actualidad nacional y después venirnos a lo que está pasando en la provincia, ya estás al tanto seguramente de cambios en el gabinete de Bretinec, la renuncia de, sobre todo, un área importante como es salud en este tiempo con Ana Senesi. Bueno, hoy vamos a estar acá con el director del hospital de Jacobasi hablando un poco de la salud y después cerramos con alguito de Jacobasi, por supuesto, puntualmente. Pero, ¿cómo ves este anuncio de Milei de que va a ir al Congreso a presentar el proyecto del presupuesto 2025, que, viste, aparece como una especie de una segunda... o sea, en marzo se hace la apertura de sesiones en el Congreso y ahora parece que va a ser algo parecido. ¿Qué análisis se puede hacer de esto? ¿Está bueno? ¿Puede ser beneficioso para el país? No, en sí no tiene nada. O sea, digamos, es acorde al estilo comunicacional que tiene el gobierno, ¿viste? Que tiene un estilo muy provocativo, muy frontal, muy digamos, de decir cuestiones o de un relato, de una verborragia, por ejemplo, decirle ratas a los senadores o degenerados fiscales, ¿no? Entonces yo creo que va en línea con eso. En lugar de mandar al ministro de Economía, como se suele hacer habitualmente, las presentaciones, bueno, dice, bueno, voy yo y les digo lo que se me ocurre para ganar un poco más de pantalla y un poco más de protagonismo. No olvidemos que esto no es casual tampoco, Wilde, porque todos los partidos políticos están sufriendo una suerte de internas, y la Libertad Avanza no es ajeno a esto. Sabemos todos
las disputas que hay entre la vicepresidenta, lo hablamos incluso en Sí. el programa ya con vos, las disputas que hay entre Villarroel y Milei, sobre todo acentuadas entre Villarroel y Karina Milei, ¿no? Y que, bueno, la mandan por ahí a la diputada Liliana Lemoyne para fogonear un poco, para hostigarla a Villarroel, pero lo cierto es que hay muchos sectores, están muy divididos. Vos fíjate que nosotros ya lo habíamos anticipado en la conversación que tuvimos hace 2 programas atrás, o sea, en 2 salidas anteriores, en donde Paul Coloni también había manifestado, el promoseño, su discrepancia, pero ahora, digamos, esto se ha acentuado porque recordemos que la visita de un grupo de diputados a los represores condenados en Ezeiza suscitó también o agudizó estas discrepancias dentro de la Libertad Avanza, y vos fijate hasta qué punto que esto llegó hasta fuera del país también, porque no sé, seguramente habrá la gente tomado conocimiento que en el Parlasur se registró un hecho curiosísimo, ¿no? Votaron 11 para saber quién era presidente del bloque, digamos, en la Libertad Avanza, y salieron 6-6, digamos, los contendientes eran representando de Karina Milei por un lado y Victoria Villarroel por el otro. Y recordaba aquella elección de la AFA, ¿no? En donde salieron 38-38. Bueno, acá eran 11 los que votaron y salieron 6-6. una cosa ridícula, sí. Pero bueno, que te da la pauta de cómo está dividido también la Libertad de Avanza, cosa que no es ajena al resto de los partidos, porque sabemos que el PRO está también dividido, porque Macri por un lado, Patricia Bullrich por el otro, pero además con otras divisiones internas, porque hay sectores de los gobernadores del PRO que no están muy de acuerdo con algunas cosas, están más cercanos a Milei, Macri que se acerca casi semanalmente a comer alguna milanesa o alguna entraña con Milei, como para ir pergeñando alguna actividad de cara al próximo año, pero que choca siempre con Patricia Bullrich, con quien están enfrentados desde la primera hora. Bueno, el PRO tiene también esas cuestiones internas, las tiene el radicalismo. Sabemos que Lustó y Loredo están enfrentados también, o sea, hay como un ala radical mucho más firme en sus convicciones y otra más dialogista con el gobierno. Está también seccionado el peronismo porque, por un lado, está, digamos, el kirchnerismo muy aceitado en la figura de la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, en su hijo Máximo, y por el otro lado los gobernadores, ¿no? Que los gobernadores peronistas, digamos, que están haciendo gala de su territorialidad para dirimir ahí las conducciones del Partido Justicialista. Bueno, o sea que vemos que esto está muy convulsionado en el ámbito político, y en este mar revuelto, bueno, yo creo que, como para ir concluyendo con lo que vos me preguntabas, la aparición de Milei en el Congreso no hace ni más ni menos que posicionarse nuevamente en el centro de la escena y no dejar, digamos, en segundas manos, en segundas líneas, este protagonismo. Yo creo que es eso, no le va a aportar ni más ni menos, porque es un discurso en el cual, bueno, podrá subir un poquito más el tono, bajarlo, pero de última, en los papeles va a seguir siendo la misma política que está llevando adelante hasta estos momentos. Está muy claro. Gustavo, bueno, venimos un poquito de la provincia de Río Negro, hay movimientos en el gabinete de Alberto Beretinec, la llegada de Lutz para lo que va a ser este nuevo Ministerio de Modernización en la provincia de Río Negro, que se anunciara en el comienzo de semana, y tras cartón, diría un amigo, las renuncias de la ministra de Salud, bueno, el ministro de Turismo y el ministro de Cultura. Ahora esperando, digo, los anuncios, y sobre todo en una cartera tan importante como es
Salud. Según dijo Alberto, habrían presentado las renuncias y las habría aceptado, ¿no? Después, ahí en pasillos, algunos decían que el propio gobernador había pedido que dieran un paso al costado. Pero bueno, ¿qué es lo que se vislumbra desde allá, desde Buenos Aires, de lo que está pasando en Río Negro? No, sí, yo en principio hago un primer análisis que Brejnek está mimetizándose un poco con el formato Milei. Fíjate que Milei acá también, con Sturzenegger, puso una suerte de ministerio de reformulación del Estado, o como le quiera llamar, modernización, bueno, y Brejnek hace lo propio en Río Negro. Lo mismo pasa con todas las acciones de gobierno, o sea, y yo creo que los cambios en el gabinete, incluso si bien aquí no se han dado en las primeras líneas, se han dado sí en las segundas líneas. Recordemos que el Ministerio de Petovelo, de Capital Humano, tuvo que reemplazar varios de sus segundos, lo mismo pasó en Economía. Hay disputas internas muy grandes aquí digamos, incluso hay hasta asesores y ministerios como Santiago Caputo que son muy cuestionados hasta por el propio Macri, porque no olvidemos que Santiago Caputo maneja la CIDE y envió a gente a ver cómo estaban los expedientes en los cuales se investigaba el espionaje ilegal de Macri. Entonces esto no le gustó a Macri, bueno, hubo ahí que hacer renunciar a un par de personas de segunda línea, pero bueno, yo por eso te digo que estos movimientos en los ministerios no es ajeno. Acá en el Ministerio Nacional se da a muy poco tiempo del gobierno, o sea, parece como que todo está acelerado. Y en Río Negro yo creo que se vive algo similar, ¿no? No creo que las renuncias sean renuncias de motus propios, sino que a veces son inevitables. Las renuncias pueden ser pedidas, puede ser porque vos no te sentís bien o porque te la ves venir. Claro. En el caso de Salud, convengamos que, bueno, había una disputa entre los secretarios digamos, los de segunda línea de Salud, y bueno, y ante el avance en función de, o en ventaja hacia uno en función del otro, bueno, hizo que obviamente quien está a cargo del Ministerio de Salud diga, bueno, no, acá me están haciendo a un lado, entonces antes que me pidan que me vaya, me voy. Por eso se aceleraron un poco los tiempos en Salud, pero yo creo que los recambios del gabinete llama la atención, como puede llamar la atención aquí en el orden nacional, que a tan poco de andar un gobierno tenga que realizar recambios. Pero bueno, son las situaciones que sean propias en el marco de cada uno de los gobiernos. A veces hay funcionarios que pagan los costos políticos de determinadas políticas de gobierno y se tienen que ir, están como en un tránsito y tienen que pasar y dar paso a otros que, bueno, casi como con una ficha limpia arrancan desde donde quedó el anterior. Esto lo hemos visto cientos de veces en el ámbito nacional, en el ámbito provincial. Así que bueno, yo creo que es también un cambio de imagen frente a cuestiones que son bastante complejas. Vos fíjate, por ejemplo, en la sesión de la legislatura de hoy, hubo que bajar una de las legislaciones que se pretendía llevar adelante, que era la docente, ¿no? La cuestión de la esencialidad de la docencia, porque, bueno, obviamente era para desactivar el conflicto con la UNTER. Bueno, hay veces que hay que hacer estas cuestiones, estos temas políticos de dilaciones, y hay veces que, bueno, se imponen cambios en las cabezas de los gabinetes, ¿no? Claro. Así que bueno, no hay que ver las políticas. Yo más que las personas, digamos, miraría las políticas. Vos sabés que, bueno, aparecía una información en estos días en donde, bueno, se decía que el personal de salud de Río Negro
creo que 600 personas iban a ser alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Bueno, sí, correcto. claro, bueno, yo un tiempo atrás hablé con gente de salud de Río Negro, con algunos médicos, y bueno, casualmente consultándoles con respecto a la inmediata imposición o reimposición del impuesto a las ganancias. Y los médicos generalistas, por ejemplo, que son los que están en la primera línea de combate, ahí los que atienden en primera instancia, no los especialistas, sino los generalistas, me decían que ellos ni siquiera llegan al sueldo, no llegan a ser afectados por el impuesto a la ganancia, porque su sueldo no llega a ese nivel. Esta información de que hay solamente 600 personas que serían alcanzadas, te habla, por un lado, bueno, obviamente lo que todos decimos, el sueldo no es ganancia, no debiera cobrarse impuesto a las ganancias, por lo menos hasta determinados niveles, ¿no? A niveles muy altos sí, pero digamos, los niveles que se están proponiendo hoy en día, 1.800.000 pesos o 2 millones de pesos, no es a los valores actuales como que vos digas, es una ganancia espectacular. Porque esto sí priva a la salud pública de tener médicos en la cobertura de todos los cargos posibles. Entonces, yo creo que aquí tenemos esta cuestión, ¿no? En salud está, bueno, vos lo venías tratando en estos días, la falta de reactivos en el hospital, que seguramente se tratará con el amigo, con el doctor Sánchez, a ver en qué situación se está, pero yo creo que esto que acontece en todos los hospitales y que a lo mejor también no tengo el dato, pero entiendo que puede haber alguna falta de estos materiales a nivel nacional por las cuestiones de las importaciones y todo esto, pero bueno, habría que ver, hay a veces que hay materiales que son importados, ¿no? Claro. Habría que seguirle el rastro a esto, pero yo a lo que iba con esto, digamos, es que el cambio en salud obviamente Oxigena va a permitir tener nuevos funcionarios como para decir, bueno, a ver qué pasa de aquí para adelante. El costo político ya se ha pagado y bueno, habrá que ver las políticas. Por eso yo digo que lo importante son las políticas más allá de las caras de las personas, de los apellidos, ¿no? Bien. Gustavo, y los últimos 3 o 4 minutitos para referirnos a lo que está aconteciendo aquí en Ingeniero Jacobacci. Estarás al tanto de la audiencia pública realizada el pasado viernes en el gimnasio municipal y a partir de ahí, obviamente todos los comentarios que se han generado y también un proyecto de ordenanza elaborado por el Consejo Deliberante, en lo que es hoy la mayoría en el Consejo, para solicitar un plebiscito, ¿no? Aquí en Jacobacci. De la otra parte se sostiene que poco sentido tendría, porque se escucharon obviamente una gran mayoría de voces a favor de que se lleve adelante este proyecto de minería aurífera a cielo abierto. ¿Qué es lo que por ahí se ve desde afuera, ¿no? Porque digo, si bien sos de aquí de Jacobacci, hoy estás a varios kilómetros, ¿sería beneficioso el hecho de llevar adelante un plebiscito? Obviamente, para llegar a esa instancia hay que cumplir con un montón de cuestiones administrativas y legales, pero ¿cómo se ve desde afuera, Gus? Bueno, a ver, hay varias cuestiones para tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, en principio, las condiciones en las cuales se está dando, digamos que es un proyecto de larga data, ¿no? Creo que más de 30 años tiene esto, o 20 y pico de años, al menos, y las condiciones tal vez no eran las mismas al comienzo que ahora. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las condiciones de contexto hacen también a la cuestión de el pensamiento, de la formulación de lo que uno puede pretender. Es decir, las condiciones actuales de falta de empleo son fundamentales. Vos fíjate que, no sé si lo he charlado con vos en alguno de los programas, pero en las encuestas que se están haciendo
ya la inflación está en quinto lugar. La preocupación por la inflación de la gente, la preocupación es el empleo. Entonces, yo creo que esta creación de las condiciones con desempleo, con falta de empleo, empleos precarios, hacen que la aparición de una posible fuente de empleo, obviamente sea prioritario para mucha gente y que mucha gente lo entienda así. Claro. Es decir, obviamente todas las personas que no tienen empleo están con su mirada puesta en esto. Por eso yo digo, estas condiciones contextuales dan un marco referencial que no es el mismo que si hubiese pleno empleo. Tal vez si hubiese pleno empleo, el Río Negro, el Jacobasi, y tal vez se analizarían otros factores. Pero volviendo al tema, yo creo que la audiencia pública que se llevó adelante desde aquí, digamos, desde lo que se publicaba acá, yo creo que vos incluso hiciste alusión en estos programas de los últimos días, lo que apareció en el diario Clarín, sí. una ¿Lo leíste, Gustavo? Bastante, ¿Pudiste leer el artículo de Clarín? Sí, porque un amigo mío justamente me mandó, un amigo de acá de Buenos Aires, me mandó, me preguntó, me consultó. Bueno, la verdad que deja mucho que desear a veces los artículos que se publican en determinados medios, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, y volviendo al tema del plebiscito, yo creo que siempre toda consulta es buena, en principio. Consultar a la gente nunca está mal, consultar a la gente. Habría que definir en principio, porque nosotros tenemos lamentablemente una carta, yo esto lo vengo, no es la primera vez que lo digo, lo vengo sosteniendo hace años. Tenemos una carta orgánica que tiene muchas ambigüedades, que tiene muchas cosas, muchos grises, sí. Muchas contradicciones. Hay casi un 60% de la carta orgánica municipal de Jacobasi que no se puede aplicar o es aplicable de acuerdo más o menos a la interpretación de cada uno. Y bueno, si vos vas al artículo 200 de la Carta Orgánica Municipal, te vas a dar cuenta de que allí se autoriza la realización de plebiscitos, consultas populares, referéndum, y va a decir que las puede realizar tanto el intendente como el Consejo Deliberante, pero agrega una condición entre dos comas que dice de acuerdo a sus respectivas competencias. Entonces, hay que ver cómo se interpreta esto, porque uno si va a ver las competencias tanto del intendente como del Consejo Deliberante, y te encontrás con otras cuestiones. Por ejemplo, no se menciona explícitamente en el Consejo Deliberante que sea competencia del sí, en el caso en el 15º punto del artículo, creo que es el 68, que establece las atribuciones del intendente, se dice que, bueno, que puede someter a consulta popular, referéndum, plebiscito. En cambio, en el Consejo Deliberante, pero al Consejo Deliberante también le deja abierta la posibilidad de, en un punto por allí, dice que, bueno, que puede también toda otra norma que interprete que es necesaria. Y si vos vas al preámbulo de la Carta Orgánica, te encontrás con algunos puntos que tienen que ver con el medio ambiente, con lo social y con lo político, que habilitarían al Consejo Deliberante también a tomar esta decisión. Lo que tiene también que considerarse que la ordenanza está determinando algo, que una palabrita que es vinculante, el carácter vinculante del plebiscito, cosa que no es la audiencia pública. La audiencia pública que se vivió hace unos días era no vinculante, o sea, se dijera lo que se dijera, no era vinculante, era como una opinión más, pero no era obligatoria, digamos. Vinculante significa que hay una vinculación directa con las resoluciones a tomar. Bueno, en el caso del Consejo Deliberante, creo que era el inciso 23 de las atribuciones de los concejales o del Consejo Deliberante, dice que para declarar vinculante un referéndum tiene que contarse con los 2/3 de los votos. Bueno, ahí ya habría entonces que entrar a ver
cómo tendrían que ser las aprobaciones. Pero bueno, son cuestiones que, insisto, tienen que ver con la Carta Orgánica, que yo creo que hay que revisarla, hay que reformularla, porque tiene muchas zonas de grises que Claro. dejan lugar a este tipo de interpretaciones que muchas veces, muchas de las cuales a veces hasta serían judiciables, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, yo te digo, habrá que esperar el tránsito que tenga este proyecto de ordenanza. Recordemos, el proyecto tiene que ser tratado en el Consejo Deliberante, sancionado. Una vez sancionado, luego puede ser promulgado o vetado por el intendente, y una vez, si es vetado por el intendente, se puede insistir con los 2/3. En fin, es un camino que no es para nada corto. Incluso la ordenanza del plebiscito tampoco está fijando muy bien el tema de los plazos, no fija varias cuestiones reglamentarias que sería bueno que se fijaran también. Habría que ver, bueno, el tema de consultar a la gente de la zona rural, me parece, no sé. En fin, son cuestiones que no sé si la habrán charlado los concejales o no. No he estado en eso, simplemente he tenido acceso al documento, al mismo que vos has tenido acceso, que es el proyecto de ordenanza definitivo, ¿no? A las conversaciones previas. Pero bueno, habrá que ver en el recinto del Consejo Deliberante si se realizan todas estas explicaciones y si finalmente se lleva adelante el plebiscito o no. Pero bueno, volviendo al tema de la explotación del Calcatreu, yo creo que hay un marcado interés en la provincia por llevarlo adelante, un marcado interés, como te decía, con muy justa razón en toda la gente que necesita empleo, un marcado interés en la preservación del medio ambiente, también en los vecinos que tienen esta mirada. O sea, es como que hay un conjunto de cuestiones que hay que atender y que es como que todos tienen parte de razón, ¿no? Ahora, bueno, también hay situaciones económicas que hacen que el proyecto sea un proyecto, estamos hablando de un proyecto de 5 años a 10 años, o sea, tampoco es un pozo petrolero que te genera 30, 40 años, ¿no? Estamos hablando de 5 a 10 años más o menos, bueno, y estamos también entendiendo que esto dejaría 10 millones de dólares en forma directa de regalías a la provincia, y unos 10 millones más en forma indirecta por impuestos automotor y todo lo que fuera, ¿no? Pero bueno, estos 10 millones de dólares parece que fueran muchos, pero si yo te digo que lo que anualmente deja de recibir Río Negro por el veto presidencial del 8,1% de los jubilados es de 32 millones de dólares, vemos como que esa frazada corta, ¿no? Como que vos le sumás dinero que ingresaría en regalías, que no es tanto por los 2.000 millones de dólares que se aspira a generar, pero bueno, ponele, son 10 millones de dólares que dice la provincia que recibe, pero se resignan 32 millones si vos votás a favor del veto presidencial a la ley jubilatoria que se está por tratar, o que se ha tratado, que se tiene que tratar el tema del veto en las cámaras. Así que bueno, los números son esos también, ¿viste? Hay que mirar un conjunto de cosas. Está el tema económico, el tema social, el tema ambiental. Es un combo y en los cuales no todas las cosas son parejas, ¿no? Y no todas las miradas son iguales y todas son muy valorables. Y bueno, habrá que decidir en definitiva. Por eso yo te digo, consultar siempre es bueno. Hay que ver, bueno, cómo se formalizan estos instrumentos de consulta, ¿no? Y si se viabilizan o no, o si se considera que ya con la audiencia se dio cumplimiento, pero bueno, en fin, son cuestiones que la comunidad en definitiva va a tener que ir resolviendo en esta semana, yo creo, ¿no? Así es. Gus, no tengo más tiempo. Agradecidos como siempre por este rato que nos brindás, hablando un poquito de toda la actualidad nacional, provincial y local también. Así que bueno, prontito volvemos a comunicarnos para seguir charlando de toda la actualidad de la Argentina. Te mando un fuerte abrazo.
Bueno, Wilde, un abrazo para vos, para toda la audiencia y a recordar siempre esto que yo digo con respecto a los jubilados, tengan en cuenta siempre las cuestiones que, vos sabés, Wilde, que a mí me gusta mucho esto de cerrar con alguna reflexión que tiene que ver con lo espiritual. Bueno, Jesús siempre se ocupó de los mayores. Si vos lees Mateo 15:6, recriminó a aquellos que no se ocupan de los mayores. El decálogo también lo hace, honrar al padre, a la madre, cuanto más al padre, del padre, ¿no? Así que, bueno, ocupémonos de los mayores, de los jubilados, de los pensionados. No es mucho el 8,1%, yo creo que hay que mirar eso y hay que atenderlos, atender el tema de los medicamentos, un montón de cosas y no agudizar estas cuestiones que hacen que se enfrenten las generaciones más jóvenes con las generaciones de los mayores. Así que bueno, esperemos que todo esto tienda como a calmar un poco más las aguas, a encontrar esos puntos de encuentro. Así que, Wilde, un abrazo muy grande para vos y para toda la audiencia. Gracias, Gus. Buen fin de semana. Gracias.